Bhopal, 1984. Una fuga de gas en una planta química estadounidense en la India filtra a la atmósfera toneladas de sustancias altamente tóxicas. Miles de personas y animales murieron en una de las mayores catástrofes industriales. A día de hoy el área y el agua siguen contaminadas. La empresa y el gobierno indio eluden toda responsabilidad. En enero de 2021, la decisión pionera de un tribunal holandés consideró responsable de varias fugas a una subsidiaria de la compañía petrolera Shell y la obligó a compensar económicamente a unos agricultores nigerianos. Entre las consecuencias del vertido de petróleo se incluyen la contaminación del agua y las tierras de cultivo, además de la pérdida de la biodiversidad. La reparación del daño llevará posiblemente décadas. La selva tropical del Amazonas desaparece a una velocidad de varias canchas de fútbol por minuto para explotar recursos minerales, madera, papel, soja o ganado. Comerciantes globales, bancos, empresas de exportación e importación son como mínimo corresponsables de esa destrucción masiva. Impedir la tala ilegal parece imposible. La selva es todavía demasiado grande para ser sometida a vigilancia policial permanente. Queremos conectar ahora con la directora de la campaña Stop Ecocidio que se encuentra en España, Maite Mompó. Aquí la vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. ¿Cuál es para usted un ejemplo concreto de ecocidio? Pues ya habéis dicho tres, ¿no? Un ejemplo concreto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Amazonía, con la deforestación de la Amazonía, o la contaminación por petróleo que sufrió la Amazonía en el Ecuador. El caso Chevron, por ejemplo, son ejemplos de ecocidio. Lo que está ocurriendo con los plásticos en el mundo. Desde la campaña señalan que el objetivo clave es cambiar el foco de la protección, centrarse no solo en los seres humanos, sino en la propia naturaleza, en la naturaleza en sí, de modo que la destrucción de ecosistemas puede ser proscrita incluso sin víctimas humanas directas. ¿Es viable esto? Claro que es viable. Lo que necesitamos es que este crimen nuevo se introduzca en la Corte Penal Internacional y sea juzgado por la jurisdicción universal. Y si es posible, sobre todo ahora que tenemos esta definición jurídica de ecocidio. Claro, pero ¿quién determina cuando hay un genocidio frente al planeta? Cuando entra en juego la jurisdicción universal es cuando ocurre un crimen en un país y la jurisdicción de ese país no lo puede juzgar. Entonces, si ocurre un ecocidio, pongamos en Argentina, y es llevado a juicio y no sale adelante el juicio, entraría a juzgarlo la jurisdicción universal. Entonces, son las víctimas normalmente las que demandan, ¿no? Juristas de reconocido prestigio tratan de definir el delito para que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya. Usted ya lo dijo. ¿Usted cree que a un líder como Bolsonaro el ecocidio y sus consecuencias le podría preocupar? Por supuesto que sí. Desde el momento en que se constituya como un crimen universal, deberá de preocupar a todas aquellas personas que son responsables de cometer ecocidios. ¿Y cuán lejos estamos de esto? Bueno, en realidad estamos muy cerca de la primera fase porque esperamos que se presente una propuesta de introducción de una enmienda al Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional para introducirlo este próximo diciembre en la próxima Asamblea Anual de Estados Parte de la Corte Penal Internacional. Países como Francia, personajes como por ejemplo Greta Thunberg, que están apoyando este proyecto, ¿quiénes no? Bueno, yo creo que lo importante son las voces que se están sumando, ¿no? Tenemos a Macron, tenemos al gobierno belga, está el Papa, que también se ha sumado, hay personalidades, está Jane Goodall, hasta Paul McCartney. Quiero decir, tenemos a personas que se están sumando a la campaña desde todos los ámbitos culturales y también políticos, ¿no? Maite Mompó, directora de la campaña Stop Ecocidio, muchísimas gracias por atendernos aquí desde España en Deutsche Welle. Buenas noches, gracias. Muchas